Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron que los protagonistas de esta historia se ganaran un lugar en los salones del Valhalla para estar sentados entre los más rudos de la historia. Ahí va el intro. Y como cada lunes saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre, ¿cómo estás? Chido, Arnoldo, gracias por tenerme de nuevo aquí en tu show, güey. ¿Cómo andas, güey? Chido también, güey. Puta madre, Puta güey. madre, güey. Chido. Se vino el frito. Sí, güey. Está hardcore, güey. Chihuahua siendo Chihuahua, güey. Ah, cabrón, ya se me olvidó que tengo que hacer pinches frío. Frío, güey. -3, güey. Güey, ya va a llegar noviembre, frío. Y sí, güey, básicamente. Nos dio con reintegro, güey. Sí. Es lo chido de vivir en un estado que nomás tiene 2 estaciones, güey. Pinche frío y pinche calor, güey. Y ya. Calor. Y Chingón, güey. Sí, pues sí, la neta sí, güey. Es práctico, güey. Está chido, güey. Pues bueno, vamos al tema. En los últimos días de mayo de 1945, güey, un escuadrón de pilotos en sus P-47 Thunderbolt Oh, dear Lord. descendió sobre un convoy militar japonés, güey. Más arriba, varios pilotos estadounidenses albergaban dudas sobre estos novatos que se estrenarían en la liberación de Filipinas y encima mexicanos, güey. Obvia pinches mente, güey. Obvia pinches mente, güey. En su corpulento y rápido P-47 Thunderbolt, el teniente Reinaldo Pérez Gallardo se abalanzó sobre el convoy, volcando rondas de calibre 50 sobre los camiones japoneses en ataque a baja altura, güey. Güey, mames, esos güeyes se hagan corrido, no a los pinches nacos del cerro, güey. Esos güeyes sí, qué pedo, güey. Sí, está en hardcore, güey. Entonces, cuando los vehículos estallaron en llamas, Gallardo ascendió su casa sobre el cielo del Pacífico en una vuelta de la victoria, exponiéndose al fuego enemigo por la radio, y una voz estadounidense gritó: "Mira ese mexicano loco, güey". ¡Ay, güey, chido! Qué chido, güey, qué chingón. Güey, no mames, güey. Esta parte de la historia me entró un chingo, güey. Güey, es que es uno de esos poquitos regimientos que fue así como que, no, pues que yo sí quiero participar en la Segunda Guerra Mundial, que sea poquito, güey. Simón. Y estos fueron particularmente, güey, es pues yo creo que de las muy pocas participaciones que tuvo México, si no es que la única célebre. En la Segunda Guerra Mundial, como güey. país, sí. Uh-huh. Sí, o sí, con una misión en particular, que fue precisamente ayudar a la liberación de Filipinas. Con, en efecto, aviones que originalmente se pretendía que fueran de la Fuerza Aérea, pero cuando llegaron los del Gabacho y vieron los Datsun que traíamos, dijeron, no, güey. No, se me hace que no se va a armar. No, y nos dieron P-47, que son diferentes a los que traían ellos, y era diferente todo el setting que nos prestaron para esa acción. Pero, la verdad, los vatos del 201, güey, eso fue los que ahora sí que los hicieron rendir, güey. Como ¿Sí? todo buen mexa, los hicieron rendir. No es que fueran gachos, güey, pero eran diferentes, traían unos issues ahí. Pero bueno, dale, güey. Sí, pero pues es que como todo buen mexa, güey, le das 3 patadas a la gas, le metes el clutch, güey, lo haces jalar, güey, pones un pinche tape y lo haces jalar, güey. Si se te mata el pinche avión, güey, ¿qué haces? Pues le das para abajo, güey, lo arrancas en segunda. Y pues ya, güey, obvia pinches mente, ya les va el cardeaba japoneses. Bueno, pues loco o no, este nuevo grupo de combatientes, unos 30 pilotos de una fuerza de 300 del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, güey, apodado como las Águilas Aztecas, güey. Está bien chido, güey, está Sí, bien mamalón, güey. Ahora estaban en la lucha para liberar al pueblo filipino, güey. El 201 no tuvo un efecto importante en el resultado general de la Gran Guerra en el Pacífico hace 75 años, pero al final del conflicto estos hombres fueron aclamados por su valentía y letalidad en sus máquinas, amado tanto por los filipinos como por los estadounidenses debido a su ferocidad, güey. Uh-huh. Y también porque solían mandarlos por delante, güey. Pues como dijo South Park, güey. Sí, pues sí, güey. Ese chiste ya no se puede hacer ahorita porque YouTube se pone muy nena. No, pero watchen sí. South Park, güey, y van a ver qué pedo. Pero sí. Y su participación junto con los estadounidenses ayudó a mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos después de la guerra, argumenta Gustavo Vázquez Lozano en su libro El Escuadrón 201, la historia de los pilotos mexicanos de la Segunda Guerra Mundial, que se publicó en 2017, güey. No, y es muy gracioso cuando lo lees, porque hay relatos sobre todo de los mecánicos.
que decían, es que les dan unas chingas, güey, pero chingas a los aviones, güey, como aquí los trailers que tienen como 18 llantas, aunque están prohibidas las otras 4, güey. O sea, como aquí que los traileros andan en la carretera como 46 horas sin dormir, güey, con puras pilas y café, güey. O sea, así hardcore, dicen, no, es que les daban una carrilla, güey, a los aviones, güey, que los mecánicos eran así de... Güey, es que saca el clutch, baboso. Pero era gente que era, pues, muy arrojada, güey. Obviamente, güey. Y que tuvo toda la opción para no ir, güey, a la guerra, güey. Era una guerra totalmente ajena. Era una tierra totalmente ajena. No era un punto de inflexión. No era Berlín, güey. No era Moscú, güey. Sí, sí. Y de todos nos le entraron, güey. Dijeron, pues, YOLO, güey. Va, güey. Se van a los chingazos, Simón, güey. Pues, préstame ¿Dónde? ¿Dónde, sí. mero? ¿Dónde, güey? Yo tengo 1,000,000. No uses ese. Usa güey. Pero Simón, güey, dale para allá, güey. Entonces, muy, muy chido, güey, la historia de estos güeyes. Dale, güey. Bueno, pues... Ay, güey. Además de Brasil, que envió tropas para pelear en Italia, México fue la única nación latinoamericana que luchó activamente contra el eje, específicamente contra el Imperio japonés, una decisión cuidadosamente tomada por el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho, él mismo un antiguo soldado, güey. Sí, obviamente que no le iba a sacar a los chingazos, güey, y que quería, a lo mejor... pues quería medio quedar bien, güey, quería, pues quedar así con los compas, ¿no? Pues nos están hablando para el tiro, ahí tenemos ya las piedras en la esquina. Pues arre, güey. Y es interesante también lo que mencionas de este regimiento de Brasil, que era las serpientes voladoras, güey. Simón. Porque alguien decía que, no mames, güey, Brasil va a entrar a la Segunda Guerra cuando las serpientes huelen, güey. El pinche logo, güey, así como el de los... serpientes, como sí. los pinches peces del infierno. Sí, como los peces del infierno, güey. Es una pinche serpiente con alas, güey. Así como que, oh, la verga, güey, que está bien chingón, güey. Bien chingón esa historia también. Bueno, pues al principio hubo una gran simpatía por la Alemania nazi entre los intelectuales mexicanos, güey. Como, ay, güey, como siempre. Bueno, pues todavía hay, güey. Pero pinche raza rara, güey. Es que es muy extraño, güey. Eso hasta la fecha yo no lo entiendo, güey. O sea, no sé, güey, qué pedo, güey. Legítimamente, güey, no me cabe en la cabeza ese jale, güey. Hay frentes nazis, güey. Hay frentes nazis en Perú, güey. En Colombia, güey. De gente que se cree súper arios, güey. Súper arios, güey. O sea, se creen Edward Norton, güey. En Historia Americana X, güey. Y luego, o sea... Carajos, güey. No sé cómo hacer un comentario antirracista a un grupo racista, güey. Que no pudiera ser aceptado por los racistas. Es muy raro, güey. Está muy raro, güey. Pero sí... Es común que en Latinoamérica se agarren corrientes de otros lados, güey, porque se apantalla, güey. Ah, güey, es que no sé si sea por el... como el sentimiento de estar del lado de los buenos. O sea, como que no vemos a Latinoamérica como los buenos o como los machines, güey. Y siempre tenemos que andar buscando cosas más allá. Exacto. Se me hace bien cabrón ese sentimiento de que no podemos, no sé, güey, sentirnos todos hermanos como aquí. Y tenemos que andar buscando cosas en otro lado, güey. Está muy... No sé, güey. O que simplemente tú puedes servir como ejemplo de algo. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos valores propios que no nos trajeron los españoles o los portugueses o los ingleses o quien quieras. Hay mucha cosa de la cultura, güey, y hay mucha hermandad que podría replicarse y que bien podrían usar otros países como ejemplo, güey. Pero no, aquí la gente lo que hace es más bien tomar... se apantallan, güey, aplican la de los espejitos, güey, no sé, y se tratan de adoptar muchas conductas, pues, del otro lado del charco, güey, sí, bien cabrón, güey, y quieras que no, esta falta de pertenencia que mucha Latinoamérica tiene por sus propios países, güey, los hacen querer sentirse supremos y orgullosos de algo que no, que es apropiación, güey, de otra cosa, güey. Sí. O sea, a mí me entona un chingo la cultura vikinga, güey, pero me la pelo, güey, no soy vikingo, güey, y no voy a ser nunca, güey. Y no puedo yo asumir de pronto o creer que sí, güey. Estaría bien chido, un sepelio vikingo, güey, con las flechas, güey, y todo, güey. Sí. Estaría bien chido, pinche, tomar cerveza de brea, güey, en esos pinches tarros de galón, güey. Pero al final del día podemos adoptar muchas cosas de nuestra cultura y no tendemos a ver la cultura de fuera, güey. Mucha gente adora a los japos, güey. Mucha gente adora a los vikingos, mucha gente adora a los nazis, güey. Ni pedo, güey. Y fíjate que está bien raro porque mucha gente sí voltea a ver para acá, güey. Mucha gente mama a México, güey. Güey, los rusos y el santo, güey. Es una anécdota que yo cuento mucho, güey. Cuando estuve en Chile, güey, conocí un grupo de rusos, güey, que decían, no mames, güey, ¿de dónde eres, güey? No, pues de México, güey. ¡Wow! ¡México el santo, güey! Y a Alejandra le fue igual cuando fue a Japón. Y Pati tiene una amiga que fue a Rusia, güey, y dice, no mames, el santo, güey. Sí, güey, ¿sabes que el santo, güey, peleó con Putin, güey? ¡No mames! O sea... Y tienen un chorro de cosas que les gustan mucho a nosotros. ¿Te acuerdas de este juego? Creo que era No More Heroes. Sí, No More Heroes, güey. Era mexa ese juego, güey.
Sí, sí, sí. O sea, ponle como quieras, güey. Porque era un vato que le mamaban los luchadores, güey. Sí, güey. Y las monas chinas, curiosamente, güey. Sí, sí, sí. Y tenía un póster de la Virgencita, güey. Ah, sí, también, güey. O sea, vaya, hay muchas cosas que de fuera ven y les gustan de nuestro país y en general de Latinoamérica, no nomás de México. Pero por alguna razón siempre queremos adoptar conductas que fueron exitosas en otros países, güey. Y lo ves, todavía hasta la fecha lo ves, hay un poquito de separatismo en Argentina, de que no les gusta ser de pronto tan parte de Latinoamérica. Muchos lugares en Latinoamérica nosotros los mexicanos no nos ven tan bien como bien. O sea, somos el vato que dice, no mames, ¿por qué les caigo mal si yo soy a toda madre? Pues sí, güey, tanto. No, güey, y somos un meme, güey. Y obviamente hay historia para los dos lados. México también tiene sus fugas y todo, pero sin salirnos mucho ya de la tangente, todo es que deberíamos de ser más hermanables entre sí, Latinoamérica, pero no, tenemos que andar pinches viendo, güey, a ver qué se hace afuera para imitarlo, güey. Pues sí. Por eso no es raro que hubiera nazis mexas, güey, en la Segunda Guerra Mundial. What the fuck, güey. Pues bueno, pues Ávila Camacho era reacio a ponerse del lado de Estados Unidos. Enemigo perpetuo de su nación con reiteradas invasiones e incursiones, güey. Esa era otra, porque pues también tenía ahí sus rencillas, güey. Pero después de todo, el mismo general Douglas MacArthur había participado en la breve toma estadounidense del puerto de Veracruz en 1914, güey. Pero pues son rencillas que pues ahí tenían... O sea, sí, güey, pero si eres el presidente y aparte es de corte militar, güey, ese tipo de ataques a la soberanía, güey, no están chidos, güey. No es de compas, güey. Sí, obviamente que sí, güey. O sea, ¿cuáles eran tus intenciones al final del día, güey? Eso es raro, güey. Es raro ese jale, sí se entiende la situación. Pero no te voy a interrumpir más. Síguele, güey, porque ahorita te digo qué pedo, güey. Pero el 14 de mayo de 1942, un petrolero mexicano frente a las costas de Florida fue interceptado por un submarino alemán, güey, que torpedeó el barco, derramó 6,000 toneladas de petróleo y mató al menos a 13 de los 35 tripulantes. Una semana después, los alemanes atacaron otro petrolero y mataron al menos 7 marineros mexicanos. ¡Ah, it's on! Ya, sí, güey, ahí fue donde, pues ahora sí estás centrado, cabrón. Porque... Según te la paso, güey. Dos, ¿sí? No, ya, güey. Sí, una es tu culpa, dos es mía, güey. Ni madre, puto. Sí. Y es que aparte, así somos muchos los mexicanos. Nos podremos madrear entre nosotros, güey, pero nada más nosotros, güey. Sí, no. Si otro güey viene a querernos chingar, güey, a querer chingar a nuestro compa y si se le va a no, armar, y eso güey. lo ves en la familia, güey, que estás con tu carnal, güey. Vales madre, güey, Simón, la chingada. Y en la escuela, güey, si alguien le pega a tu carnal, ¿qué pedo con mi carnal, güey? Y se le hace una chinga, güey. O sea, y es normal, güey. Tenemos un nacionalismo muy raro, güey. Muy convenenciero, güey. Y te digo, es algo generalizado por Latinoamérica, güey. Salvo de otros países que son verdaderamente más nacionalistas. Pero en México es un poquito raro ese jale, güey. Está piratón. Pues bueno, pues esto fue suficiente. Y el 28 de mayo de 1942 se escuchó por la radio al presidente Ávila Camacho. Aquella voz grave y sin emoción que declaró la guerra a las potencias del eje hizo sentir a los mexicanos que la conflagración se acercaba a casa, escribió Vázquez Lozano, güey. Viri, güey. Exageró un poquito. Sí, pues es que le tiene que echar también salsa, güey. O sea, se tenía que aventar su pinche discurso de Aquiles, güey, porque si no, pues no le iba a creer la raza. Sí, su Iván Etni Osh, güey. Pero vara, güey, básicamente. Que, por cierto, Ávila Camacho, hay que recordar que tuvo opciones, güey. Él decide, güey, acompañar, güey, a los gabachos, güey, pero un año antes, recibió varias ofertas, de Alemania para... Sí, para ponerles el 4 desde aquí, para atacar desde aquí, güey. Exactamente, para traer... Y dijeron, te vamos a llevar armas, güey, te vamos a llevar gente para que te entrene el ejército y te vamos a llevar unidades del ejército alemán, güey, para que nos dejes nosotros tomar una posición de ventaja, güey, y poder atacar a Estados Unidos desde el sur, güey. Y lo que vas a tener va a ser sponsor, así, powered by Germany, de aquí, güey, a mientras la supremacía nazi siga rifando, güey. Entonces, y el Ávila Camacho como que... Hasta eso, güey, es curioso porque... yo creo que él se aplicó la de más vale malo conocido que bueno por conocer, güey. Simón, sí. Dijo, no, como quieras esos cabrones ya más o menos los tengo trineados. Ese güey, yo no me veo tan blanquito, güey, como para que ese güey me la vaya a pinches perdonar, güey. Entonces, hay que reconocer que no solo quiso entrar al quite, sino que tuvo el suficiente criterio como para decir, no, espérate, güey. Wakanda shit is this. O sea... We don't do that here. We don't do that here. Básicamente... Sin embargo, pues en secreto México estaba convencido de que su enemigo más mortal no estaba en el corazón de Europa, sino en el Océano Pacífico, güey, Japón. Pues sí, tiene sentido. Pues sí, un poquito, güey. El ejército mexicano interceptó un plan japonés para invadir Estados Unidos a través del Mar de Cortés en la costa del Pacífico.
Las tropas aterrizarían en el estado de Sonora y conducirían hacia el norte en dirección al vulnerable suroeste de Estados Unidos, güey. Güey, esa misma... La misión como tal, o sea... Yo respeto mucho al escuadrón por la acción que tuvieron en cielo filipino. Pero toda la operación, si la analizas bien, está bien loca, güey. O sea, no se las puedes creer, güey. O sea, es una invención totalmente de este lado, güey. Los japoneses, para poder haber acercado portaaviones, güey. Un chingo de portaaviones, güey. Hasta el Mar de Cortés, güey. Tienen que haber pasado por islas que ya habían sido tomadas, por ejemplo, por Midway. Ya para entonces ya pasaste por Pearl Harbor, güey. Ya, sí, de hecho Pearl Harbor ya... Sí, o sea, ya estás aquí, güey. Sí, o sea, sí, güey. ¿cómo carajos, güey? Iban a pasar 5 submarinos y iban a ser un Megazord, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, No sé, güey. Esa parte del relato sí dices, güey, no o mames. sea, no mames, sí. No y en mames, 45, güey. Cuando ya estaban más lisiados que la chingada, güey. No, güey. Esa parte sí está bien farfetched, güey. Esa parte sí es poesía, güey. Literal, güey. Pero no le quita lo que el 201 hizo. No sé el plan de estos japoneses cósmicos espaciales que te digo que yo fue fake totalmente. Fue pretexto. Así, ahora sí que el combustible de aviones no derrite barras de acero, güey. Eso sí no lo creo tanto. Pero eso no le resta mérito al 201 porque eso sí se fueron a trompos allá, güey. Pues sí. El gobierno mexicano forzó a gran parte de la gran población japonesa a reubicarse en áreas designadas y algunos incluso fueron a campos de detención, güey. Eso sí no estuvo chido, güey, la neta. No, porque es que también Ávila Camacho no era la persona más sutil. Pues sí. O sea, y hay que decirlo, güey, cuando los mexicanos hemos querido ser zarros con gente, güey. Somos muy ojetes, güey. Sí, sí, hasta entre mismos nosotros, entre mismos mexicanos somos muy ojetes, güey. Güey, justamente hace bien poquito estaba leyendo de la historia de la casa de los chinos, güey, una leyenda de aquí de Chihuahua, güey. Aquí hay una comunidad china que se erradicó de una manera terrible, güey, porque pinches, o sea, para mamar nos mamamos, güey. O sea, sí, ni la chingamos, güey. Y sí, en efecto, como tú dices, con la misma raza de aquí, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón la pinche raza, güey. Pues sí, los mexicanos se presentaron en las bases del ejército en todo el país como voluntarios para el entrenamiento, pero Ávila Camacho se había adelantado, güey. Y había organizado el 201 y lo había enviado a Estados Unidos a entrenar, incluso antes de anunciar a la fuerza públicamente, güey. ¿Tiene sentido? Les ganó el pinche tirón, la neta, ahí, güey. Los hombres, todos voluntarios, venían de una muestra variada de México. El comandante coronel Antonio Cárdenas Rodríguez era un veterano de combate que ya había volado con las fuerzas aéreas del ejército mexicano, del ejército de Estados Unidos, perdón, en el norte de África, güey. Aún así, algunos estadounidenses no sentían que Rodríguez fuese lo suficientemente pro-estadounidense e intentaron sin éxito que lo reemplazaran, güey. Gallardo, teniente, cuando se presentó, era descendiente de una poderosa familia mexicana que se había transferido desde la caballería, güey. Y de camino a la guerra, los hombres del 201 se detuvieron primero en San Antonio, Texas, güey. No sé, yo creo que a comerse unas burgers, güey. Oye, pinches mente, güey. Donde recibieron entrenamiento de las pilotas del servicio de la Fuerza Aérea de Mujeres, güey. No sé si es pilotos. No, son pilotos, güey. Sí. Y pueden patalear lo que quieran, son pilotos. X. Pero bueno, güey. Pero fíjate qué curioso, güey, porque sin demeritar para nada el cuerpo de pilotos, de mujeres piloto de Estados Unidos, tampoco entrenó la primera fuerza al ejército mexicano. O sea, no fue la Air Force como tal las primeras líneas. O sea, fue un equipo más serie B. No porque ellas no fueran capaces, sino porque sí eran consideradas, ¿no? Sí. Y de hecho, dilo en la historia machistamente. O sea, no vieron tan bien en un principio. Así como que, ¿cómo que nos van a entrenar morras, güey? Explícame, güey. Sí. Pero bueno, güey. Bueno, pues luego fueron enviados al norte de Texas y luego a Idaho a entrenar en el avión que los llevaría a la guerra. El Republic P-47 Thunderbolt. Diseñado como un caza, el avión también era un tanque volador, güey. Pues por no decir un pedazo de fierro muy cabrón, güey. Sí, y era pesadísimo, güey. Sí, de hecho sí era muy pesado, güey. Pero está chido, güey. Bueno, pero síguele, ahorita llegamos al P-47, güey, porque tienes por historia. Es capaz de dar soporte aéreo desde cerca, lanzando bombas de más de 220 kilos y descargando sus cañones calibre 50 con una ferocidad generosa, güey. La armadura reforzada por la parte inferior también hacía que el avión fuera capaz de sufrir tantos daños como dispensarlos, güey. O sea, esta madre era para pinche volar bajito, güey, y acercar las bombas, güey, a chingar su madre sin que lo dañaran tanto, güey.
Ese avión es un boxeador mexicano, güey. Ese avión es no muy grande, güey, pero macizo como la chingada. Una trompotota, güey, así impresionante, güey. Que le daba un chorrísimo de torque. De hecho, los gringos no les gustaba, güey. Y usan más bien los Mustangs, por ejemplo. Porque no, porque eran más fáciles de maniobrar, güey. Estos eran muchísimo torque, güey. Muchísimo torque enfrente, güey. O sea, lo entras en picada y te jalaba la tierra, güey. O sea, era bien brutal, güey. Y sí, en efecto, güey. De pronto, cuando ya estás muy cerca de la tierra, güey, que era más bien donde operabas, güey. De pronto la tierra, si Así no como eras que, muy vivo, güey. Órale, güey. Sí, güey. Si no eras muy vivo, sí te puedes ir para abajo, güey, bien cabrón, güey. Pero sí, era un tanque súper pinche macizo, güey. Era un avión que... De hecho, quedaron poquitos aquí en cuestión de museo, pero todos tuvieron una vida, hay que decirlo, no todos tuvieron así la mayor complejidad, o sea, no todos tuvieron una mala vida, pero los que les tocó estar en las batallas sí se llegaron sus 2-3 buenos plomazos, güey. Y siempre fueron los 3 mismos güeyes, güey. Fue muy gracioso, les gustaban absorber balas, ¿sí? Esos 2-3 caballeros, güey. Pero sí, la pieza de ingeniería de ese avión era una chingonada para su tiempo, güey. Un poquito... Digo, rara, güey, un poquito así como que no les gusta. Es que era un avión de especialista. Exactamente, era un avión que estaba diseñado para aguantar chingazos, güey. Uh-huh. Y repartir las bombas a donde necesitaban, porque era un avión que, bueno, para lo que lo usaban era un vuelo bajo. Uh-huh. Metrallar, güey, Uh-huh. no sé, güey, lanzar bombas sobre depósitos de municiones. Uh-huh. No sé, a lo mejor, Sí, tirar búnkers, güey, tirar sí. puentes, güey. Y bien importante, que no necesitara la cámara, güey. Que no necesitara la cámara de reflexometría, güey. Sí. Que traía, güey. Porque esa sí es un pedo, güey. Ves acá, güey. Y se la rifaron en la ingeniería de esas camaritas, güey, para calcular la trayectoria de la bomba, ¿no? Y estos no traían, güey. Sí, estos eran así como que... ¡Chinche largo! ¡Saca la borra, pierdo yo, hijo de tu pinche! Y estaban muy Por chidos, eso güey. volaban tan bajo, güey, para no irle errar, güey. Exactamente. ¿Qué necesitaban? Pues un avión que aguantara mucho chingazo y güeyes lo suficientemente YOLO, güey, como para que se aventaran los balazos, güey, sin ser kamikazes, güey. Y pues aquí voltean a ver a los mexicanos, güey. Pinches, obviously. Sí, esos carros, esos aviones, perdón, güey, están inspirados, yo creo, en los boxeadores mexicanos, güey. Son los Julián César F1, güey, básicamente. Bueno, pues a Gallardo le encantaba llegar al límite con su avión de combate. Cuando el escuadrón fue a Greenville, en el norte de Texas, salió de formación en su Thunderbolt y zumbó sobre la ciudad y voló justo encima de la calle principal, güey. You don't do that, by the way. No, güey, te pueden meter al bote, a la chinga. Uh-huh. Al aterrizar fue arrestado, güey, y enviado a trabajo de escritorio, güey. Ah, qué pendejo, güey. Es como Top Gun. Sí, dame tu placa y tu arma. ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea, Bronkov, de nuevo! Y luego viene un quote que dice: estaba muy triste, dijo después de un recuento de la historia oral para la Universidad de Texas en Austin, pero sabía que volvería a volar un día y lo hice, güey. Fue restablecido en breve a tiempo de concluir su entrenamiento en Texas e ir al entrenamiento avanzado con el resto de la unidad. Pues tampoco se iban a perder de un güey loco para volar estos pinches aviones. No, y aparte ya habían gastado en que fuera y todo, güey. No, pues ya estás, güey. Sí, era nomás para ponerle un pinche estate quieto. Sí, no andas volando por la pinche calle, vamos, güey, pues ya. Lejos de casa, los mexicanos experimentaron algo que nunca habían conocido, güey. La discriminación durante el entrenamiento, güey. Obviamente. Obviously. El dueño de un restaurante se rehusaba a atenderlos a pesar de sus uniformes porque eran mexicanos, güey. Muchos en el escuadrón sospechaban que los estadounidenses dudaban de sus habilidades como combatientes. Y mientras tanto, la contraofensiva estadounidense comenzó a dar frutos, aunque a un costo humano asombroso. La batalla del Mar de Coral obstaculizó a la armada japonesa. La batalla de Midway destruyó sus preciados portaaviones, güey, como ya habíamos comentado, güey. Uh-huh. Las invasiones anfibias del ejército y la marina estadounidense evitaron una invasión de Australia y luego retiraron lentamente el control japonés de las islas que se extienden al sureste de Filipinas, incluso cuando se perdieron miles de vidas en batallas agotadoras como sucedió en la de Guadalcanal. F por Guadalcanal. ¿Sabes qué es lo más triste de Guadalcanal? Que valió madre, güey. Que nadie se acuerda de esa madre, güey. No, deja tú, güey, que es de las peleas más cruentas, de las batallas más zarras, güey, que te digo, no están tan televisadas, güey, porque no, hay que quedar bien, porque quedamos bien y nos vemos limpios y sin problemas, güey. En el Teatro Europa, güey, no en el Pacífico, nos vemos con los pies hinchados de cochinés, güey, y tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? Sí, güey. Importantísimo. ¿Dónde? Guadalcanal, güey, no tenía, güey. Al final del día creo que fue Roosevelt, ¿qué dijo? Que creo que sea el último. Creo que sí. No, Roosevelt fue el que empezó. No me acuerdo quién terminó. Pero dijo, no, pues ¿sabes qué? Es que la neta no nos sirve, güey.
O Sí, mejor ya hay que dejarlo así como está. Sí, güey, mejor Retírense ya... todos. Sí, vámonos, güey. Vamos a llegar por Okinawa mejor, güey. Like... ¿Qué, güey? Porque estaba muy lejos, güey. O sea, no tenía caso conquistar o tomar los airfields, los aeropuertos de ahí, o las pistas, güey. Porque están muy lejos, güey. Sí. O sea, y de pronto así como llegaron, dijeron, pues, X, güey, vámonos ya, porque aquí no hay nada, güey. Ya después de meses, güey, de estar en... No mames, es el Vietnam de la Segunda Guerra, güey, al canal, güey. Básicamente sí, güey. Del nabo, güey. Bueno, al fin el premio quedó a la vista. Filipinas y las islas periféricas como Guam y Tinian. Y a partir de ahí los aliados volverían a estar dentro del alcance para bombardear las principales islas japonesas y después invadirlas. Entonces MacArthur regresó y la principal fuerza de invasión estadounidense aterrizó en la isla filipina de Luzón el 9 de enero de 1945, entablando una lucha campal con los japoneses. Al llegar a Filipinas a bordo del USS Fair Isle el 30 de abril de 1945, el 201 fue asignada a la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos. El 201 entró en acción por su cuenta cerca de Vigan, donde los japoneses estaban atrincherados, y la única manera de sacarlos era volar cerca de la cordillera, güey, pinches a huevo, güey, ejecutando peligrosos bombardeos en picada, güey, a huevo, güey. Pinche madre, güey, qué chingón, güey. Los mexicanos cumplieron con el trabajo y para asombro de los estadounidenses, que los apodaron las narices blancas, güey. ¿Por qué, güey? Por la pintura, o sea, estaban pintados los sí, los Thunderbolts. aviones. Ajá, Simón. tenían la pintura blanca en la cubierta. No porque fueran como Pinches pinches cocos. Scarface, güey. Pinche Tony Montana intenso, güey. Sí, no, güey. Los pilotos habían volado tan cerca de los japoneses que uno de los primeros aviones recibió 2 impactos en las alas, según Vázquez, güey. Y el 1 de julio de 1945, el 201 planificó un ataque a un depósito de municiones japonés. Debido a 3 altos acantilados y a las baterías antiaéreas, tenían que ir en picada desde grandes alturas y entonces intentar elevar y sacar sus pesados aviones. Sí, es que te digo, ese es el gran problema, güey. La bronca no era bajar a gran velocidad, güey. La bronca no era aguantar los trancazos de frente. La bronca era que ya cuando estabas abajo, güey, no sé cuánto se eleven las gravedades, güey. Así, de repente levantar, güey. ¿Sí? Más con un motor tan grande, güey, en la frente, güey. O sea, en la parte enfrente del avión. Pero era bien cabroncísimo levantarlos, güey. O sea, era bien como que... te voy a pegar a ti mejor con la pinche nariz, güey. O sea, eran armas contundentes, güey, de pronto, güey. Estaba muy hardcore. Y en esa batalla en particular había un escenario muy tétrico, que era que están los acantilados, güey, y tenían que volar a la misma altura, güey. Ajá. Sí, güey. Era como... si fuera en tierra, güey. Era como si fuera trinchera, güey. Te tienes tus calibres 50, güey. Y tienes estos güeyes que estaban tirándote derecho, güey. Entonces, así como que... toda la ventaja que podías tener se perdía, güey. O sea, la verdad era no rajar, güey. Era Sí, pues era aguantar los balazos, güey. Hijo de su madre, güey. Y los estadounidenses obviamente lo consideraron un suicidio, por eso mandaron a los mexicanos, güey. I guess I'll die. Y los mexicanos nunca habían bombardeado en picada en combate, güey, aparte, güey. Era otro pedo también, o sea, era como que... nunca lo has hecho, ¿verdad? Pues a ver qué sale. Güey, suena bien pinche mexicano, güey. Suena bien mexicano. ¿Y luego qué, güey? ¿Sí le sabe mover el server? Obvio, güey. Obvio, cabrón, güey. Sí sabe mover en el montacargas, ¿verdad? Cabrón, güey, no mames, güey, pinche. Allá en el cerro hay un chingo de montacargas, güey, los cazamos. No mames, güey, o sea, pinche raza, güey. Muy propio de la cultura mexicana, güey. ¿Sabes hacer esto? Tú di que sí. Tú di que sí, luego ya aprendemos ahí. Sí, sobre la marcha, güey. Y es lo mismo, básicamente. Bueno, pues 4 pilotos despegaron. Carlos Garduño Núñez explicó después, y viene un quote: Fausto venía atrás de mí, pegado prácticamente. Primero yo solté mis bombas y salí inmediatamente rasurando el mar, güey. Subiendo rápido, recuerda, vino el blackout y cuando recuperé la visión y mi avión iba subiendo, güey, volteé a ver si Fausto me seguía, pero era otro avión, güey. Sí, güey. Es que, o sea, imagínate bajar, güey, y luego tirar las bombas y luego subir, güey, con las fuerzas G, güey, de que no ven ni madre. Y luego, bueno, ya, ya me salvé, güey. Y luego volteas a ver el retrovisor de que los aviones tienen retrovisor a huevo, güey. Sí. Y de hecho, otro avión, güey. De hecho, sí tenían 2 en las partes, son 12, tenían uno como que a las 11 y a las 2, güey. Ajá. 11 una tenían, porque pues no había manera, güey. Sí. No había instrumentos, no había radar, güey. No. De hecho, no había, tenías que voltear, güey. Literal, güey. De hecho, era una broncota, güey, porque pues si no veías al cabrón, güey, pues valió madre, güey. Estaba muy hardcore ese jale, güey. Pues sí, güey. Y luego viene otro quote que dice:
Le dieron a Cachito, güey. ¡No, Cachito, Cachito, güey! Verga, güey. Crujió la radio, güey. Cachito era el apodo del piloto más joven del escuadrón, güey. Y... Güey, valió madre, es como pinche güey. novela este pedo, güey, verga, güey. Sí, güey. El teniente segundo Fausto Vega Santander, güey, era Cachito, güey. Quien era de Veracruz y tenía solo 22 años, güey. Varios relatos describen que fue alcanzado por fuego japonés o que perdió el control, güey. Y su poderoso P-47 se sacudió 2 veces hacia la derecha y luego dio un tumbo hacia el Pacífico a 560 kilómetros por hora, güey. ¡Crucito! No mames, No, güey. pinche Cachito, güey, verga, güey. Sí, güey, te digo, es como el crucito de sangre por sangre, güey. Donde todo se pone mal, güey. El 201 continúa el ataque de posiciones japonesas día tras día hasta junio. A medida que comenzaba la temporada de lluvias, el 201 entró en combate para atacar a la infantería japonesa y los cañones antiaéreos restantes en el norte de Luzón y el valle de Mariquina, al este de Manila. Y las pérdidas del escuadrón aumentaron en julio, güey. Sí, porque al principio creo que las primeras excursiones fueron 3, nada más, me parece. Sí, fueron 3 nada más, güey. Pero bueno, MacArthur ordenó a sus fuerzas que dirigieran su atención hacia el norte, al territorio japonés de Formosa, ahora lo que es Taiwán. Y la batalla por Filipinas había terminado a un costo de 13,000 vidas aliadas y más de 300,000 japonesas, güey. Shit, güey. Ahora la batalla sería llevada directamente al enemigo, güey. Los mexicanos restantes volaron peligrosas misiones de 6 horas a ras de las olas sobre nada más que océano abierto para atacar a los japoneses en Formosa con bombas de media tonelada, güey. Tu pinche madre, güey. Y lo viene un quote que dice: vimos aviones de Japón más frecuentemente en ese viaje de 1,000 kilómetros que nunca antes, dijo Miguel Moreno Arreola en una entrevista en 2003. Pero ellos no querían pelear con nosotros porque sabían que nuestros P-47 eran mejor que sus Mitsubishis, güey. Podíamos volar más alto y más rápido. Estas misiones fueron tan agotadoras que cuando regresaron los pilotos tuvieron que ser removidos de sus cabinas y ayudarlos a salir de la pista, güey. O sea, de tanto pinche estar sentado ahí, güey. Sí, no, y en situación de estrés, güey. O sea, y recordemos que las fuerzas que afectan al cuerpo bien cabrón. Por eso, los trajes actuales de los pilotos, cuando subes o bajas, güey, sube y baja la presión. O sea, se hinchan, como si fueran brinca integrado. Sí, te presionan para que... Sí, para que la sangre esté donde debe de estar. Ajá. Güey. Entonces, y en estos casos todo era más primitivo, o sea, si han tenido la oportunidad de ver un avión, así como que en vivo de guerra, yo no he visto el que está en el aeropuerto, güey. Son cosas bien arcaicas, o sea, son unas latas, güey, voladoras, güey, que no tienen gran cantidad de... Tienen unas palancas, unos pinches botones, se chingó, güey. Sí, güey, literal, güey. O sea, un bocho tiene más ciencia, güey, que un avión de esos años, güey. Y luego no tenían el oxígeno, güey. Era casi como si hubieran presistido el aire y luego te hubieras puesto una pinche máscara, güey. O sea, estaba bien balín, güey. Entonces, obviamente, el estrés, güey, para empezar, güey. Porque obviamente te pones tieso, güey. Así, genial, voy al infierno, güey. Mira cómo me tiran, güey, o sea, los japoneses. Imagínate la tensión, güey, de pinches japos. Pinches mexas. Ahí vienen los aviones, sí, güey. Y no se disparan, pero no es como... O sea, es súper incómodo, güey. O sea, sí. Eso obviamente te pone bastante pinche tenso, güey. Qué mal pedo por estos vatos, güey. Bueno, desde la cercana Guam, los grandes bombarderos estadounidenses rugieron para incendiar Japón. A pesar de las pérdidas, no hubo reemplazos y con 14 aviones destrozados, el 201 se estaba volviendo ineficaz en el combate, güey. Pues obviamente, güey, no mames, güey. Tantos de sus pilotos fueron asesinados y aviones destruidos que el 201 fue dejado en Filipinas cuando los combatientes estadounidenses se trasladaron a Okinawa. Entonces, en una noche en agosto, los hombres se reunieron en una tienda de campaña en el Clark Airfield y se enteraron de que Estados Unidos había soltado bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas y que el enemigo finalmente estaba ofreciendo rendirse, güey. Vete, güey. La guerra había acabado y los hombres volvieron a casa para participar en el desfile y recibir flores. Y lo viene un quote que dice: puedo recordar vívidamente nuestra bienvenida a casa en México, dijo el capitán Luis Pratt a un entrevistador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2003. Dice: mientras viajábamos a través de los pueblos hacia la capital de México, fuimos recibidos por multitudes que nos aclamaban, confeti y bandas de música, güey. Obvia pinches mente, güey. Sí, pinches corridos locos, güey. Obviamente, güey. Obvia pinches mente, güey. Por sus contribuciones al esfuerzo en la guerra, México recibió uno de los primeros asientos rotativos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con los miembros permanentes, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China.
Y las relaciones entre Estados Unidos y México se descongelaron permanentemente, güey, obviamente, güey. Ujú. El ejército mexicano recibió ayuda financiera de Estados Unidos durante la Guerra Fría y la CIA estableció secretamente la oficina más grande para la inteligencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental en Ciudad de México, güey. ¿Qué Porque hay? no sé si sabían de ese pedo, güey. Y hay que reconocerlo bien claro. Los americanos son vecinos y hay historia como en todos los vecinos, ¿no? O sea, hay buenas y malas, pero mucha de la colaboración, particularmente en la Guerra Fría por parte de Estados Unidos para con México, no fue por buena onda, güey, no fue como que de pronto hubiera a llegar un chorro de rusos, güey, a partir de la tierra, era para que no se nos fuera a ocurrir acoplarnos con los rusos, güey. Sí, Era una vigilancia por los dos lados, güey. Pregúntele a Trotsky cómo estuvo ese asunto, güey. ¿Y cómo le fue? Y cómo le fue, güey. Entonces, era porque recordemos que en ese tiempo también había una interesante corriente comunista, güey. Sí. Estaba muy mal cabrona, ser güey. comunista, güey. Estaba bien pinche mal visto ser comunista. Había pueblos, güey, cerca de entre la Ciudad de México y Puebla, donde te linchaban, güey, por ser o estudiante o comunista, porque decían es que es lo mismo, güey. No mames. Básica pinchesmente. Y sí, había mucha chavalada que traía la corriente esa, ¿no? Sí, de ser rojillo, güey, de que... Sí, a huevo. Oye, chico, ¿quieres ser comunista? Sí, a huevo, tonto. Pinche Universal con su rola. Pero sí, es bien interesante toda esa parte. Y les digo, no es tanto porque fueran super compas, era tanto porque pues había un frente que cuidar. Pero lo bueno es que, afortunadamente, gracias a lo que hizo Ávila Camacho, pues México ya hizo presencia en lugares donde de plano no figuraba, güey. Sí, pues básicamente quedamos bien con los vecinos, güey. Ujú, literal. Y pues bueno, finalmente México recibió ayuda y entrenamiento militar de Estados Unidos, que continúa hasta nuestros días. Los infantes de Marina mexicanos, por ejemplo, entrenan en Camp Pendleton, en California. El libre comercio no habría sido posible sin una atmósfera más relajada entre ambos vecinos norteamericanos, para bien o para mal también, güey. Ujú. Y el general Harney Arnold dijo en 1945 que el Escuadrón 201 puso fuera de combate a 30,000 soldados japoneses Su puta madre, güey. al registrar 2,000 horas de salida a combate, y la unidad arrojó 1,457 bombas sobre los japoneses, güey. Güey, haz de cuenta que estás hablando de una maquila, güey. Sí. O sea, a chingar a jalar todo el día, güey. ¿Qué hacemos? X, güey, tú jala, güey. Y hay que jalar a como se pueda, güey. Y pues hace poco murieron 3 veteranos del escuadrón, según su asociación, y la unidad fue conmemorada en un monumento en la Ciudad de México, como ocurre cada año, güey. Lamentablemente no hay mucha gente que se acuerde, güey, dijo Martín del Campo Alfredo, que es miembro de la junta directiva de la asociación, cuyo abuelo fue un pionero de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, al ejército y a las familias todavía les importa, dijo en una entrevista. Aunque queden menos y menos hombres, vamos a seguir dedicados a su memoria. Y solo 10 veteranos de la guerra siguen vivos, y uno es un piloto, que es Carlos Garduño, quien recientemente cumplió 100 años, güey. No mames, güey. A lo mejor se van a quedar con la llave, güey, Sí. de todo el arte Hitler como los pinches peces del infierno, Los güey. peces del infierno, Sí. güey. Güey, es rara esa parte de la historia porque es uno de los episodios más... Pues es muy chido la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que sí, a lo mejor es ínfima en muchos aspectos. Pues sí. Pero ponen mucho en evidencia, güey, la cultura mexicana en un momento desesperado. Es con la debida proporción, pero es un ejemplo parecido al de la batalla de Puebla. Así, ahora sí que con todas las de perder, güey. Bien poquitos contra muchos, güey. Jalando en condiciones no iguales a las de la Fuerza Aérea Americana. De todos modos se logró sacar la chamba, güey. Sí, güey. Y... Con herramienta prestada aparte, güey. Sí, con herramienta prestada, en fin, como la vida misma, pues, güey. Entonces, es algo muy meritorio para estos señores, no a lo mejor como país y tal, sino para estos señores que fueron, güey, que se aventaron, que fueron voluntarios, güey, y que tuvieron que luchar en condiciones de pronto disparejas, güey. La verdad es un mérito bien grande. Y qué pena que la gente no se acuerde, güey. Y de hecho, hace años alguien hizo una broma en Francia del ejército mexicano. Y dice como que, porque lo que consideramos en México que es el ejército mexicano es el ejército de a pie. Sí. Y O sea, los soldados, sí. nunca Fuerza Aérea ni nada. Y los marinos, quizá. Los marinos sí tienen Sí, mucho sí. en la parte de Veracruz y todo ese jale, ¿no? Pero, de hecho, es como que lo incorrompible, ¿no? La marina. Pero la Fuerza Aérea nunca. Nunca jamás. Yo me acuerdo cuando fue el servicio militar. Ya ves que estaban dos pinches
¿cómo se llaman? Dos señores, uno de verde y otro de azul. Simón, sí, güey. Y se ponían a jugar piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera. Cada 3 güeyes hacían el piedra, papel o tijera y ahí determinaba a dónde te ibas. Si ¿A te dónde ibas, se iba cada quien, güey? si te ibas a carne cañón o te ibas a fuerza aérea, güey. A mí me tocó fuerza aérea, de hecho, güey. Que claro que puro pedo, güey, así como que... ¿Y cuándo vamos a aprender a manejar aviones? Sí, güey, luego, primero, tenemos aviones que le valga... Que le valga. Y obviamente no marché, güey. No creo que tengamos tantos aviones para... Sí, no, güey, no creo, güey. Uh-huh. No sé, güey. Creo que tú fuiste el que me platicaste cuando estábamos chicos, güey. Que alguien dijo ahí, güey, de, oiga, que si se arma la guerra, ¿qué, güey? Pues ni modo que vayamos a ser muy chingones, güey, ni nada, güey. Y luego que el vato dijo, no, hasta con las pinches piedras, güey. O sea, Sí, de hecho, güey. Hasta con las piedras, dijo. No. Le Muy tiramos hasta rifado. con resorteras. Pues sí, pues es el pedo, pero sí está muy raro que la raza no se acuerde del Escuadrón 201 y que los libros de historia los mencionen así como que, ay, hubo unos güeyes que fueron a pelear y era el Escuadrón 201 y ya. Y o sea, es lo único que dicen, güey, que mencionan, güey. Pues es que supongo que en esos tiempos había otras cosas que cuidar aquí en el 45. Estaba México en un... hasta eso estaba en un aumento de bienestar hasta cierto punto. Algunos órdenes se estaban acomodando, güey. Recién había pasado la revolución. O sea, en tiempos de países, güey, recién había pasado la revolución. Ujú, Güey. O sea, exactamente. realmente no había pasado mucho, güey. No Exactamente. teníamos con qué aportar tampoco, güey. No, güey, entonces fue hasta sorpresivo. Pues a lo mejor por eso fue lo prestado. De hecho, qué buen movimiento de Ávila Camacho, para bien o para mal, de este señor, güey, que consiguió que le prestaran todos los recursos para ir en una campaña publicitaria. Que al final del día acomodó a México en una posición favorable ante los ojos Pues del sí. mundo, güey. O sea, Realmente sí, güey. esa bola está chida, güey. Y de todos modos, güey, aunque, o sea, si se van a correr de alguien, güey, si le van a hacer un corrido a alguien, güey, háganle un corrido a los del 201 que fueron a matar miles de japoneses tirando miles de bombas sobre sus cabezas, güey, y regresando en unos pinches aviones grandes, rudos como esos güeyes y sus tanates, güey. O sea, esos güeyes, Básicamente, güey. sí, güey. O sea, otro pedo, güey. Pues sí, pues esta fue la historia del Escuadrón 201. Espero que les haya gustado porque la pidieron un chingo en los comentarios. Está bien chingón, güey. Pinche 201, güey. Así Rifado. es. Pues bueno, Roberto, cuéntanos tus redes sociales y dónde te podemos encontrar. Pues las redes sociales no existen porque todo es odio, güey. Todo es odio, güey. Pero básicamente estamos el lunes en Twitch a partir de las 10 de la noche. El martes estamos aquí en YouTube a partir de las 9 de la noche hablando de cosas random, güey. Esta semana vamos a hablar de cosas de cucuis y así, güey. Porque Halloween y tal. Y tenemos los miércoles tenemos Twitch. Los jueves tenemos Twitch, que ya acabé por fin recibir nivel 7, güey. ¿Y si te gustó, güey? Sí, está bien chingón, güey. Pero está muy balina el jefe final, güey. Y ahora estoy jugando el Slenderman 2, güey. No mames, güey. Pinches sustos, güey. Brinco como los monos de Contra, güey. ¡Ah! Para atrás, güey, está de la chingada, güey. Y los viernes también estamos de vuelta aquí en YouTube a partir de las 10 de la noche en el podcast de Partisoft, básicamente, güey. Perfecto, pues aquí de todos modos les pongo los links a los canales para que puedan checar el contenido de Roberto. Y pues a mí me encuentran en este canal los lunes en el directo de SideQuest y en Twitter peleándome con la gente, básicamente. Es donde me encuentran. Ajá. Y pues ya, nomás nos vemos en otro lunes con los marros de la historia. Espero que les haya gustado. Chido, vatos. Chido, besos. Bites.